Nuevo bloque de la mañana del 11, 12 y 16 del mediodía. Estamos en comunicación ahora con Enrique González, que integra el Sindicato de Funcionarios de CONAPROLE. Enrique, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Marcelo. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo Bien, bien? todo bien, por suerte. Bueno, Me queríamos hablar alegro. un poco de la situación, una vez más, ¿no? Porque ya hemos conversado contigo en varias ocasiones. Ahora, a la luz de una reunión que hubo en las últimas horas para definir el futuro de la planta 10, ¿qué pasa con esa planta de remisión de CONAPROLE? Bueno, bien, como decías tú, lamentablemente este año nos encontramos de vuelta ante un planteo nuevamente de cierre. En principio, para nosotros, desconociendo un acuerdo que fue logrado en diciembre del 2019 ante el primer anuncio, digamos, del cierre de las operaciones de la planta, donde luego de un proceso de discusión y de mucha negociación, llegamos a un acuerdo con CONAPROLE de que bueno, la leche se iba a procesar y se iba a envasar en Montevideo, pero la planta se transformaba en un centro de distribución. Eso hemos venido realizando durante todo el año 2020, sin ningún inconveniente, sin ningún problema, abasteciendo, por supuesto, de leche fresca, leche ultra pasteurizada y larga vida. Y estaba previsto en el acuerdo generar una instancia de revisación, de análisis, digamos, del centro de distribución en el mes de noviembre del 2020, donde planteando primero que nada analizar su funcionamiento y los costos de funcionamiento. Y ahí nosotros nos presentamos a ese intercambio donde planteamos que primero no tuvimos ningún inconveniente durante todo el año, no hubo un solo día que haya faltado leche tanto en Maldonado como en Rocha. Y por otro lado, los trabajadores, teniendo en cuenta que de alguna manera teníamos que hacer alguna propuesta que vaya en la medida de los ahorros, generamos una propuesta donde planteábamos una rebaja del padrón del 13% para seguir funcionando como centro de distribución, y lamentablemente CONAPROLE desconoce el acuerdo y ni siquiera tiene en cuenta el planteo nuestro y plantea de buenas a primeras el cierre total. Sin muchos argumentos de fondo, ellos plantean que era una decisión que ya se había tomado en su momento y que la iban a ratificar ahora. Y bueno, esto generó de que rápidamente los trabajadores, como hicimos en el año 2019, nos pusiéramos en contacto con la dirección del gremio, empezáramos a generar discusiones alternativas para frenar esta decisión de cierre nuevamente. Y así se resolvió iniciar el trabajo a reglamento los primeros días de febrero, a partir del 10 de febrero específicamente. Se llevaron adelante el trabajo a reglamento, que no implica ni más ni menos que no realizar horas extras ni trabajar descanso, digamos, trabajar de acuerdo a la normativa nada más. Y al tercer día del trabajo a reglamento, el Ministerio de Trabajo convoca a las partes para una reunión el día 18 de febrero, a la cual concurrimos, y donde se nos plantea la posibilidad de generar una instancia de impasse en las medidas, tanto las del sindicato como la medida de CONAPROLE de cierre, digamos, que en principio estaba prevista para ahora el 1 de marzo, y durante esos 30 días el Ministerio de Trabajo se iba a poner a trabajar teniendo reuniones, digamos, por separado con las partes para trabajar en una propuesta que contemplara a las partes. Bueno, en el día de ayer se realizó, antes de ayer, perdón, el día martes 23 se realizó un Consejo Nacional de Delegados acá en San Carlos, donde vinieron más de 40 delegados de todas las plantas de CONAPROLE del país, y ahí estuvimos analizando la propuesta del Ministerio, que efectivamente, digamos, vamos a otorgar esos 30 días de impasse. También estuvimos analizando durante ese proceso de 30 días, digamos, el comportamiento no solo del sindicato, sino también de CONAPROLE, ya que hay otros temas que estaban en agenda y que por lo tanto el gremio va a pedir que esos otros temas que estaban en agenda también se suspendan, porque la prioridad para el gremio quedó refrendada en este Consejo Nacional de Delegados, es resolver la situación de San Carlos. Y bueno, y por otro lado, los trabajadores de la planta, los delegados de la planta, vamos a instalar nuevamente un debate con todo el sistema político y gubernamental del departamento. Ya tenemos previsto solicitud de reunión con el intendente Antía nuevamente, con los diputados del departamento, con la Junta Departamental, porque en la otra etapa que tuvimos de lucha, nosotros tuvimos un respaldo social
y político y gubernamental muy importante. En esta situación, producto de la situación de la pandemia y todo lo demás, sabemos que no vamos a poder hacer movilizaciones ni asambleas. Entonces vamos a ir por una estrategia de generar respaldos a nivel departamental, en el sector gubernamental y político del departamento, porque creemos que esto es nuevamente, por decirlo de alguna manera, es un atropello empresarial en términos de no respetar un acuerdo, de nuevamente plantear el cierre de un centro de trabajo en el interior del país y poner nuevamente también en riesgo el tema de la correcta distribución, tanto en las formas como en el volumen, de un producto de primera necesidad como es la leche fresca, particularmente en este momento de pandemia y situación económica compleja, ¿no? Para Enrique, darles un dato, nosotros aumentamos, y termino con esto, aumentamos en 10.000 litros por día la venta de leche fresca comparada entre marzo del 2020 con marzo del 2021, ¿no? Para tener un dato de referencia. ¿aumentaron en cuántos litros la venta? En 10.000 litros por día de leche fresca, ¿no? 10.000 litros por día. Ahora, esto de alguna Sí. manera refuerza la necesidad de la pregunta que te voy a hacer, para recordar un poco cuáles son los argumentos que se esgrimen para justificar el cierre de esta planta. Y Conaprole lo que plantea es que lo va a privatizar. Todavía no sabemos bien a qué distribuidor o a qué empresa, pero que ellos lo que quieren plantear es que quieren establecer la misma forma de negocios que tienen en otros departamentos del país, que le mandan a determinada distribuidora el producto y desde esa distribuidora se reparte, que no haya un centro de distribución de Conaprole. Ahí nosotros lo que decimos es que, primero que nada, no en todos los departamentos Conaprole tiene una planta como esta, en el lugar estratégico que está ubicado, y por otro lado, que no todos los departamentos del interior del país son como Maldonado y como Rocha, ¿no? La dinámica poblacional, la dinámica económica que tiene esta zona del este del país es totalmente distinta al resto del interior del país. Por lo tanto, como siempre lo hicimos, vamos a dar la pelea con argumentos, con números, pero el argumento de la prueba es que la quiere privatizar. Y con esto, digo, los trabajadores obviamente ya no sé si quedarían sin trabajo, si serían redistribuidos en otra planta con Aprole, si serían absorbidos por esta empresa tercerizada. O sea, eso es una incertidumbre total, ¿no? Más allá de la pena que da el cierre de la planta, como señalas tú, que además tiene, a la prueba me remito, un trabajo fundamental en un punto estratégico, en Camino Los Ceibos, Ruta 39, Ruta 9, acceso fácil al departamento de Rocha, la cobertura de todo el departamento de Maldonado. ¿Qué pasaría con los trabajadores, Enrique? Bueno, en principio, previa a esta reunión que tuvimos en el ministerio, digamos, que fue donde se nos confirmó la decisión del cierre, en principio lo que nos plantearían es que estaríamos a la espera de que se generaran vacantes en otras plantas de Conaprole del resto del país. Ahí no se habla ni de tiempo, ni de lugar. eh, Como que no quedamos sin trabajo, pero quedamos a la espera de que se generen vacantes, Y ¿no? les puede Una tocar ir a trabajar a situación Rocha, de mucha a incertidumbre, ¿no? Canelones, a San José, a Montevideo. O sea, la redistribución puede ser en cualquier lugar también, que eso complica a los trabajadores, obviamente. Sí, sin duda, no tenemos claro bien, pero sin duda sería tener que erradicarnos del lugar nuestro donde vivimos y todo el costo social que conlleva eso, ¿no? Hemos repetido la otra Claro. vuelta, los compañeros que tienen sus compañeras trabajando acá, sus hijos en las escuelas, todo su entorno familiar. Entonces, digamos, se nos pone en una situación muy compleja en tener que decidirte a irte a otro lado a seguir trabajando o quedarte desocupado, ¿no? Qué dilema, ¿no? Ojalá que no tengan que llegar a tener que tomar esa decisión ustedes los trabajadores por el bien de todas las familias que dependen del trabajo de esta planta y también por un capital que tiene Maldonado en materia de distribución de un alimento tan esencial como es la leche, por ejemplo, ¿no? Enrique, vamos a seguir con este tema, obviamente, a ver qué pasa con esos contactos que hagan a nivel de junta, de diputados, de ediles, a ver qué se puede hacer, qué respaldo tienen, qué apoyo y si se puede cambiar en algo esto que parecería ser una cosa juzgada, porque Conaprole ya reiteró que va a llevar a cabo esta decisión ya tomada, pero por ahí se puede establecer alguna negociación que cambie un poco este destino, así que estaremos siguiendo este tema.
Bueno, yo les agradezco nuevamente, Marcelo, porque el año pasado también estuve en tu programa, el espacio para poder difundir la situación. Como tú sabes, nosotros estamos siempre dispuestos a generar instancias de diálogo y buscar alternativas, porque en realidad nuestro gran objetivo es poder seguir trabajando y viviendo acá. Y bueno, una vez que iniciemos esa ronda de contactos a nivel de gobierno departamental y eso, vamos a estar en contacto. Un ¿Cómo no saludo estamos? a toda la teleaudiencia y un abrazo a ti. Gracias, Enrique. Igualmente estamos a las órdenes. Que tengas una buena jornada, un fuerte abrazo y vamos arriba. Que alguna solución positiva seguramente surja para todos los trabajadores y trabajadoras de esta importante planta de Conaprole, que bueno, como que está ahí en ascuas desde hace tiempo, ¿no? Porque además eso de la incertidumbre, de qué va a pasar, la verdad que ojalá que esto sea lo mejor para todos. Les propongo ahora compartir, cambiando de tema, claro está, la información del deporte que nos ha preparado nuestro compañero Gustavo Rodríguez. Bienvenidos, un placer, un gusto saludarlos, comenzar a hacer el juego aquí en la mañana del 11 como siempre. Y se vienen las eliminatorias. Y el fútbol uruguayo siempre está expectante y el pueblo uruguayo está expectante ante lo que es una nueva presentación de la selección uruguaya. Recordemos que se había sacado un resultado tal vez impensado, por lo holgado, no por el triunfo, pero sí por lo holgado que se dio en Colombia. Después perdimos aquí con la selección brasileña y otra vez volver a mirar la tabla desde el quinto lugar hacia arriba. Además tenemos una presentación en esta quinta fecha que será ante la selección argentina. Estará viajando Uruguay a Argentina para jugar como visitante y después en la sexta fecha estará recibiendo a Bolivia, que se va a estar jugando el 30 de marzo. Vamos a repasar los partidos de las eliminatorias ya para el próximo mes. Continúan en marzo las eliminatorias. La quinta fecha se jugará el 25 de marzo. Bolivia enfrenta a Perú, Venezuela, Ecuador y Chile a Paraguay. El viernes 26, Brasil con Colombia y Argentina con Uruguay. Partido que va a las 21 horas en Santiago del Estero. La sexta fecha será el martes 30 de marzo. Uruguay va de local ante Bolivia y el partido de esa fecha será Brasil y Argentina. Hablando de historias, hablando de momentos de Uruguay-Argentina, de mundiales, de eliminatorias, bueno, vamos a recordar el día que Uruguay decidió no jugar el repechaje con Israel. Se bajó. Dicen las historias de aquella época, lo que cuenta la prensa de aquel momento, de que fue por orgullo. Uruguay había quedado segundo en una de las series de las eliminatorias sudamericanas y por eso el fútbol uruguayo, que estaba, como siempre, convulsionado, con mucho lío interno, dirigentes con clubes o neutrales con clubes, no querían que la selección uruguaya participara de este repechaje. Vamos a ver la historia increíble. Uruguay se pierde de ir al Mundial de Suecia. Uruguay renuncia a un repechaje mundialista. Esto quedó en la historia y fue la única vez. La Celeste pudo haber disputado con Israel un lugar en el Mundial de Suecia 58. Pero por orgullo, la AUF desestimó la invitación de la FIFA. El repechaje mundialista, tan integrado a las tradicionales del fútbol uruguayo, ya no resultó tan necesario en las últimas eliminatorias dirigidas por el maestro Tavares para ir al Mundial de Rusia. Sí estuvimos para Corea-Japón y para Brasil 2014, con la excepción de Alemania 2006. Fue el último recurso para acceder a una Copa del Mundo. Hace 60 años, sin embargo, la AUF rechazó la posibilidad de disputar un repechaje frente a Israel. Era para el Mundial de Suecia. En julio del 57, Uruguay había sido eliminado de aquel Mundial tras perder 5-0 con la selección de Paraguay en Asunción, apenas 7 años después de Maracaná. Aquella derrota tomada como una catástrofe por dirigentes y por la prensa. De inmediato, tuvieron llamadas para una reestructura de lo que era la organización de nuestro fútbol. Se formaron comisiones para estudiarla, pero al cumplirse el plazo estipulado no se había avanzado en lo más mínimo. Mientras, toda la atención se dirigió a lo doméstico, o sea, el campeonato uruguayo de aquel año. En la FIFA estaban ocurriendo cosas de interés para nuestro fútbol. Israel se había anotado en las eliminatorias asiáticas para Suecia, pero sus rivales, por países musulmanos como Turquía o Indonesia, se negaron a enfrentarse a la misma Israel. De esta forma, los israelíes avanzaron a la definición de la serie africano-asiático, cuando había apenas un cupo en la Copa del Mundo para esos continentes en conjunto. El último rival era Sudán, que tampoco aceptó jugar. Como la FIFA había estipulado que ningún equipo se clasificaría al Mundial sin haber disputado al menos un encuentro, se dispuso un sorteo entre los segundos de los grupos europeos
cuyo ganador se mediría con Israel en encuentros de ida y vuelta. Los países sudamericanos pusieron el grito en el cielo. Entonces dio marcha atrás la FIFA y dijo que no, que tenía que jugar con uno de los segundos en las series a nivel sudamericano. Era Uruguay. Pero, ante el desorden de la AUF, la selección uruguaya no participó de ese repechaje. Tercera final del básquetbol uruguayo, Aguada y Trubil, Trubil y Aguada, el equipo aguatero, el de tal vez más popular del básquet uruguayo, más allá que los hinchas de otros clubes podrán decir no, es este, es el otro, pero Aguada es el que lleva y convoca más gente, más allá que ahora se está jugando, por supuesto, sin público. Tercera final que se jugó ayer por la noche. En la tercera final, Trubil ganó por 9, venció a Aguada 87-78, sin el argentino Mariani, pero apareció Mayora, el pibe que se destacó tomando la responsabilidad de tomar justamente los tiros de 3. Aguada no pudo repetir lo de las dos anteriores finales y quedarse con el partido que le daba el 3-0 y el título a la postre. La cuarta final será el viernes a las 21:30. Si gana Trubil, habrá una quinta y definitiva. Si gana el aguatero, se termina la temporada 2019-2020. Gran partido final entonces el viernes de noche para ver si se define esta liga o si hay otro partido. Gracias a Gustavo por este material. Hacemos una pausa y venimos para cerrar la mañana.